Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro mirador. Ustedes bien saben, amigos, vamos a tratar puntos relativos a lo que es la historia de la Guerra Cristera. ¿De dónde viene este asunto de la Guerra Cristera? Viene por la petición expresa de una persona y además porque considero que es uno de los temas de mayor interés para grandes segmentos de la población y porque también hay un elemento que es bien importante que no podemos pasar por alto. Porque es un acontecimiento que va a cumplir 100 años y lamentablemente hay muy poca información relativa al asunto este y considero como historiador que soy y además como especialista en la materia, considero que es súper importante el poder dar a conocer a ustedes algunos elementos relativos a este conflicto que enfrentó a muchos mexicanos, un enfrentamiento muy violento entre 1926 y 1929. Entonces, con esa idea es que tomé la decisión de tomar o de poner esta segunda temporada únicamente temas relativos a la Guerra Cristera. Pero he mencionado muchas veces la Guerra Cristera y sin embargo habría que pensar en la significación que tuvo este evento en el momento en que se desarrolló y la significación que tuvo este momento una vez que se llegaron a los acuerdos entre los grupos beligerantes, que en este caso era precisamente el gobierno mexicano, y por un lado, y por otro lado, los grupos de católicos. Lo primero que tengo que comentar relativo a este asunto es la diferencia que hay entre la designación del evento. Porque no es lo mismo una guerra que una revuelta, que un levantamiento, que una gesta. Y esas son las denominaciones que la gente le da dependiendo del tema, del papel, del lugar, del posicionamiento que tienen con respecto al conflicto que se conoce como la cristera. Primero, ¿por qué cristera? Cristera por una razón muy sencilla, porque el grito de batalla de los combatientes en contra del gobierno era precisamente Viva Cristo Rey. Entonces sus oponentes, los soldados federales, empezaron a denominarlos con el nombre de cristeros. Y a partir de ahí encontramos los dos bandos. Por un lado, los cristeros y por otro lado, el ejército federal. Y ambos, bueno, con la intención, ¿verdad?, de dirimir en el terreno de la lucha bélica una serie de diferencias que marcadamente hacían pensar que había dos espacios sociales bien definidos, que era el espacio social del, vamos a decir, un México laico y el espacio social de un México más vinculado a las ideas religiosas, y son estas dos fuerzas las que se enfrentan, las que se encuentran en el campo de batalla. Desde luego que no es lo mismo para la gente del gobierno que para la gente de la iglesia. Y cuando digo la gente de la iglesia, ojo, no me estoy refiriendo al clero, no me estoy refiriendo a la jerarquía, porque ellos no tomaron las armas. Me estoy refiriendo a la población civil creyente que se levantó en armas. Hagan de cuenta que fue para ellos una especie de compromiso moral de levantarse en armas para que no fueran a afectarse los intereses de todo su cuerpo de ideas, de todas sus creencias, de todo lo que le daba sustento a su vida. De manera que hay a partir de ese momento una serie de diferencias que podemos ir ilustrando a través de las charlas que vamos a ir teniendo a lo largo de esta segunda temporada de Mirador 656. Primero, para los creyentes en esa época, para los cristeros, el asunto o el levantamiento constituía una revolución. O sea, hagan de cuenta la revolución de 1910,
donde había una estructura militar, donde había una serie de fundamentos teóricos, ideológicos, que le daban solidez a un proyecto de lucha para cambiar un estado de cosas que desde su perspectiva era dañino para la población mexicana. En cambio, para los soldados federales, incluido su jerarquización militar, con todos sus rangos militares, desde generales, coroneles, mayores, capitanes, tenientes, coroneles, subtenientes, sargentos, etcétera, todos ellos hablaban de una revuelta. Mientras que para la gente que estaba apoyando a la iglesia era una revolución, para los soldados federales aquello era una revuelta, era una trifulca, como que lo minimizaban, como que no tenía ninguna importancia. ¿Y qué es lo que verdaderamente debe de llamarnos la atención en este punto? Que una vez que termina este conflicto, se llega a un acuerdo entre las partes, esto es, entre las partes beligerantes, quienes estaban teniendo esa confrontación, en que se va a guardar un silencio y no se va a hablar nada, no se va a comentar nada, no se va a escribir nada, no se va a aclarar nada, no se va a pedir perdón de nada, ¿sí? Precisamente para ver si con ese silencio se llega al olvido del problema que hubo. Por supuesto que nunca llegó el olvido, por supuesto que nunca llegó una paz real y por supuesto que empezó a haber una especie de cacería y presión, ahora le llamarían bullying, en contra de todos los combatientes de la guerra cristera por parte de la iglesia, ¿sí? Y ellos precisamente son los que se encargan de empezar a hablar acerca de lo que pasó en este evento bélico. Sin embargo, para ellos nunca fue un levantamiento, para ellos siempre fue una revolución. Y curiosamente, conforme va pasando el tiempo, van creciendo las dimensiones del conflicto y poco a poco, después de haberle llamado como revolución, llega el momento en que, dadas las dimensiones del conflicto, llegaron a llamarle llegaron a decir y afirmar que no se trataba nada más de una revolución, sino que se trataba de una gesta. Esto es algo gigantesco, algo superlativo, algo que está más allá de la revolución, algo que tiene que ver con esa idea de luchas heroicas de pueblos por su libertad y que era lo que ellos estaban haciendo precisamente cuando oponían sus fuerzas a las fuerzas federales, ¿sí? Precisamente para defender sus ideales, para defender sus creencias, para defender a sus líderes espirituales y por supuesto todo esto lleva un elemento que es muy interesante y dado el momento en que se da, lleva un elemento que a fin de cuentas también la convierte en una contrarrevolución. Esto, por supuesto, desde la perspectiva del gobierno, desde la perspectiva del ejército federal. O sea, fíjense qué diferente, es el mismo conflicto, es el mismo evento, pero por un lado, un levantamiento, un alborotamiento, una necedad política de un grupo de malos mexicanos, por otro lado, una lucha reivindicatoria, una revolución, una gesta, y sin embargo se trata exactamente del mismo movimiento. ¿Esto qué nos indica, amigos? ¿Esto qué nos enseña? ¿Esto qué nos dice uno? Que la historia siempre la tenemos que ver desde diferentes ángulos y que cada uno tenemos una visión, una imagen, una idea acerca de la historia. Y que esta historia que tuvo lugar en nuestro país entre 1926 y 1929 jamás
ha habido una concordancia entre los actores y menos entre la sucesión de los actores. Porque los actores en un principio pensaban que era, sí, una guerra formal, una guerra seria, una guerra donde se trataba efectivamente de someter al enemigo, y ellos lucharon en ese tiempo con esa intención. Y con el tiempo fue creciendo, fue haciéndose más grande, fue haciéndose más importante. ¿Y cuándo fue cuando se hizo más importante? Cuando se fueron conociendo todos los detalles inherentes al enfrentamiento entre mexicanos. Cuando se fueron dando a conocer, o cuando se fueron descubriendo a través de lecturas, a través de pláticas, a través de diálogo con los combatientes, cómo se había desarrollado todo este entramado de lucha entre dos sectores tan definidos como el sector oficial y el sector que seguía y que estaba en concordancia con el pensamiento religioso de la época, y el pensamiento religioso católico, hay que decirlo sin eufemismos, que era el que se presentaba en el primer tercio del siglo mexicano. Entonces, esas son dos cosas, amigos, que para mí es súper importante que nosotros sepamos, porque cuando están en el campo de batalla, cuando están en pleno enfrentamiento, la imagen, la visión, la idea que tienen los integrantes de un segmento bélico y el otro, son totalmente diferentes. Igualmente, la preparación que tienen con relación al conocimiento de armas, de tácticas de guerra, también es muy diferente. Y el conocimiento que tienen del espacio donde se está desarrollando el conflicto también es muy diferente. Entonces todo eso hace que verdaderamente este acontecimiento, a pesar de los años y más con los años que han pasado desde que empezaron, desde que se desarrolló en muchas partes del territorio nacional, esto es lo que lo va convirtiendo en algo más atractivo para el análisis, para la reflexión y sobre todo para que tengamos la capacidad nosotros de pensar un conflicto como esos que verdaderamente tuvo momentos sumamente duros y ojo, que costó muchas vidas de mexicanos. Yo hasta este momento aquí lo voy a dejar. Es un episodio cortito, es un episodio donde yo nada más quiero dejar bien claro esa diferencia que hay entre lo que significaba el conflicto para unos que estaban defendiendo sus ideas y otros que estaban defendiendo a su, aparentemente, bueno, ellos así lo creían, a su gobierno, a su nación, a su México. Curiosamente, también el segmento católico pensaba que defendiendo a la iglesia, también estaba defendiendo a una patria, una nación con la que se sentían comprometidos. Esto es la última parte de la introducción, que ha sido a lo mejor un poco larga, pero que es importante para que nosotros nos vayamos bien conscientes de todo lo que nos espera, porque a partir de aquí vamos a ir a acciones bélicas, vamos a ir a documentos, vamos a ir a personajes, vamos a ir a lugares y vamos a ir a adentrarnos un poco más en todos esos elementos apasionantes del conflicto de la guerra cristera, o del conflicto de la revuelta cristera, como dice el gobierno, o como dicen sus descendientes, la gesta heroica de nuestros antepasados. Por ahora, yo con esto llego al fin. Espero, deseo, amigos,
que ustedes encuentren algunas respuestas en estos elementos que yo estoy presentando. Les invito a que den un like, a que lo compartan. Los invito a que nos sigan en YouTube, en Mirador 656, y que nos sigan también por Spotify. Y que bueno, aquí estamos y por lo pronto yo nada más me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente tiempo todo el tiempo. Muchas gracias.